Hola, mi nombre es Soto David y pertenezco al equipo número 5. Soy del grupo 366 y en este video presentaré los conflictos de una nueva nación independiente. Para empezar, surgimiento. Al término de la independencia hubo un caos tanto económica como políticamente. Varios partidos luchaban por el poder y había un ambiente de desestabilidad. Hubo intentos de que el país fuera una república federalista, un imperio, una república centralista, mismos que provocaron movimientos separatistas como en el caso de Texas. En el contexto internacional, las potencias mundiales estaban tratando de aplicar su política expansionista. En cuestiones económicas también reinaba el caos. La escasez de dinero y la circulante falta de inversiones fueron varios problemas que enfrentó el México desde entonces. Claro, existieron intentos de industrializar el país, los cuales fracasaron. Cabe resaltar que en este periodo la Iglesia era la única institución con solvencia monetaria, la cual prestaba dinero al gobierno para sus planes y proyectos. Por ello, en los intentos de formar un Estado mexicano, hubieron varios tropiezos para salir adelante. La desorganización política y económica no solo trajo consigo la inestabilidad en esos rubros, también afectó cuestiones sociales caracterizadas por la falta de empleos, las hambrunas, el vandalismo, los subsidios y la disminución de la población por las guerras. Iturbide, quien después de firmar el Tratado de Córdoba se autoproclamó emperador, siendo de las primeras formas de gobierno del que ahora es México, cosa que en ese entonces a los insurgentes no les pareció. Su imperio terminó porque al disolver el Congreso y crear una Junta Nacional Constituyentes, provocó las rebeldías de los antiguos insurgentes. Las malas condiciones económicas, las pugnas e intereses internos, así como las condiciones nada favorables con el extranjero, fueron varios de los conflictos que generó en la población. Al intentar regresar en julio de 1824, fue apresado en Tamaulipas y fue fusilado. Proyectos políticos. Imperio. Sistema propuesto por Agustín de Iturbide y sus seguidores. En este sistema establecía una división de territorios en provincias y fue el sistema de gobierno implantado en México entre 1822 y 1823. Monarquía. Sus simpatizantes pretendían invitar al rey Fernando VII de España para ocupar el trono de México. Si este no aceptaba, se invitaría a otro miembro de la familia real española para ser monarca. República centralista, la cual proponía la división del territorio en departamentos sin autonomía, dejando únicamente a la capital con facultad de tomar las decisiones de gobierno. Este fue el sistema propuesto por los políticos de tendencia conservadora. El líder del Partido Conservador entre las primeras décadas del México independiente fue Lucas Alamán, quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante las primeras décadas de la vida independiente de la República Federal, el cual proponía la división de territorios en estados con la autonomía para tener su propio Congreso y establecer sus propias leyes, pero dentro de un pacto federal y regulado por la Constitución. Este sistema fue propuesto por los políticos liberales. El principal representante del Partido Liberal fue José María Luis Mora, quien, a pesar de tener una formación religiosa, propuso la separación entre la Iglesia y el Estado. El sistema de República General fue el que terminó prevaleciendo y es el que permanece en México hasta la actualidad. Para cerrar, se menciona la presencia de las logias masónicas, las cuales son asociaciones secretas en los rituales de iniciación para sus miembros. Los instrumentos geométricos del compás y la escuadra son considerados como el símbolo de la masonería. Estas asociaciones han buscado infiltrarse entre los grupos de poder a través de la historia y se les ha considerado como un antecedente en los partidos políticos en su sentido actual. Además, diversas personalidades políticas de renombre han pertenecido a logias masónicas. En el caso de México se nombra a la presencia de dos logias, la mallorquina y la escocesa. En la primera se agruparon los políticos de tendencia liberal, mientras en la segunda se establecieron los de tendencia conservadora. Las revoluciones de la independencia americana se enmarcaron en el proceso revolucionario burgués, el cual se opera en la transformación del régimen al capitalismo desde el desmoronamiento de la monarquía absolutista en 1808. En el caso de México, la consumación de su independencia supondrá, además de la construcción de un Estado-nación liberal burgués, en la adopción de la república como forma de gobierno y la asunciación del federalismo. Sin embargo, los orígenes de ese federalismo y de este Estado liberal no hay que buscarlos en los movimientos insurgentes de principios del siglo XIX, sino en las propuestas autonomistas que los diputados novohispanos en particular y americanos en general realizaron en su participación en las Cortes de Cádiz. De este modo, la legislación gaditana y la Constitución de 1812 serán las referentes a través de las cuales los intelectuales orgánicos en el México independiente construirán su propio Estado. Así, desde 1821 hasta finales de 1823, el Estado-Nación mexicano se construye desde el legado gaditano, desde la adopción de nuevas formas de identidad propia y desde el mantenimiento de pervivencias coloniales que durante la República serán suprimidas. Ventajas y desventajas. La globalización de la economía hace depender a la riqueza de las naciones, empresas e individuos de movimientos del capital, de cadenas de producción y distribución que se interrelacionan en el conjunto del planeta, socavando por tanto la
especificidad de un determinado territorio como unidad de producción y consumo, parece claro que en la sociedad de la información lo global condiciona lo local y los flujos electrónicos estructuran la economía a partir de relaciones entre unidades especialmente distintas. Las empresas transnacionales ya no tienen que limitarse a recurrir a los conjuntos o recursos cercanos de su país de origen. Tampoco tienen que limitarse a depender de los esfuerzos de los gobiernos para traer recursos de otros lugares del mundo y canalizarlos hacia los usuarios finales. Como los mercados mundiales funcionan por su cuenta, los estados-nación ya no tienen que desempeñar el papel de creadores del mercado. El crecimiento del desempleo continuará contaminando la economía global, vulnerando la capacidad de los estados nacionales para gestionar de forma efectiva sus propios asuntos domésticos. La informatización de la producción ha tendido a liberar el capital de toda limitación territorial de negociación y compromiso con su determinada población y su respectivo gobierno. Y eso sería todo. Gracias.